La mayoría de los hombres jamás percibe el instante exacto en el que desaparece frente a una mujer. No ocurre cuando ella deja de responder mensajes, ni cuando pierde el interés, ni siquiera cuando mira el teléfono mientras él habla. Ocurre mucho antes. Sucede en el momento silencioso en el que él decide abandonar su centro para adaptarse al ritmo emocional de otra persona. Y ahí es donde comienza la tragedia moderna del hombre ansioso, del hombre que necesita agradar, del hombre que cree que ser aceptado vale más que ser respetado. Maquiavelo habría mirado esta escena con una mezcla de desprecio y lucidez, porque para él el mundo nunca fue un lugar gobernado por intenciones nobles, sino por percepción, tensión y poder invisible. Y aunque hoy los escenarios cambiaron, aunque ya no existan castillos ni tronos, la naturaleza humana sigue obedeciendo exactamente los mismos impulsos. Las personas aún reaccionan a quien domina el ambiente sin esfuerzo, a quien parece completo incluso en el silencio, a quien no suplica atención porque ya habita plenamente su propia presencia. Y por eso debes entender algo incómodo. Cuando hablas demasiado intentando gustar, ya estás perdiendo, porque un hombre que necesita convencer constantemente transmite una verdad involuntaria. No cree que su sola existencia sea suficiente, y nada erosiona más el deseo que la sensación de estar frente a alguien que necesita validación para sostenerse. Mira cómo funciona el juego invisible. Tú conoces a una mujer y rápidamente intentas generar conexión. Haces preguntas, compartes historias, sonríes demasiado rápido, reaccionas demasiado pronto, intentas demostrar apertura emocional antes de que exista una verdadera tensión. ¿Y qué sucede? Poco a poco la conversación pierde densidad. Ella responde menos, el ambiente se enfría. Y tú no entiendes por qué. Crees que hiciste todo bien, fuiste atento, amable, disponible, pero precisamente ahí estuvo el error, porque la atención sin estructura se convierte en servidumbre emocional, y nadie desea profundamente aquello que ya se entregó sin resistencia. Maquiavelo escribió que los hombres valoran más aquello que sienten difícil de conquistar, y aunque esta frase incomode a muchos, sigue viva en cada interacción humana. El deseo necesita distancia para respirar, necesita misterio, necesita la sensación de que todavía hay una puerta cerrada que no ha sido atravesada. Pero el hombre moderno abre todas las puertas demasiado rápido, explica todo, revela todo, se vuelve completamente legible en apenas minutos. Y aquello que puede leerse tan fácilmente deja de despertar curiosidad. Piénsalo. Las personas no recuerdan con intensidad a quienes hablaron demasiado. Recuerdan a quienes dejaron preguntas abiertas sin parecer desesperados por responderlas. Recuerdan a quienes tenían una calma extraña. Una especie de gravedad silenciosa, como si existiera algo detrás de sus ojos que no podía ser explicado del todo. Y ahí entra la diferencia entre reaccionar y dirigir, porque casi todos reaccionan. Reaccionan al humor de ella, a sus mensajes, a sus silencios, a su aprobación o rechazo. Pero muy pocos dirigen el clima emocional de una interacción. Muy pocos saben permanecer intactos aunque el ambiente cambie. Y eso es exactamente lo que separa a un hombre común de uno inolvidable. El hombre común entra en una conversación buscando ser aceptado. El hombre consciente entra observando qué tipo de energía merece realmente su atención. ¿Notas la diferencia? Uno se ofrece, el otro evalúa. Uno se adapta desesperadamente al escenario. El otro transforma el escenario con su sola presencia. Y no porque actúe como alguien frío o arrogante, sino porque no abandona su eje interno para obtener migajas emocionales. Maquiavelo entendía que el verdadero poder jamás corre detrás. El verdadero poder permanece inmóvil hasta que el mundo empieza a girar a su alrededor. Y eso puede verse incluso en los detalles más pequeños. La velocidad con la que respondes un mensaje, la necesidad de justificar tus decisiones, el impulso de explicar por qué estuviste ocupado, la ansiedad que aparece cuando ella tarda en contestar. Todo eso revela algo. Revela dependencia emocional encubierta, revela miedo a perder atención. Y el miedo, aunque no se nombre, siempre termina filtrándose en el comportamiento. Por eso hay hombres que parecen decir frases perfectas y aún así generan cansancio, porque detrás de cada palabra existe una vibración invisible de necesidad. Y también existen hombres que hablan poco, incluso de manera imperfecta, pero generan una tensión imposible de ignorar, porque no intentan capturar atención.
simplemente existen dentro de sí mismos sin pedir permiso. Hay una enorme diferencia entre compartir tu presencia y mendigar validación. El problema es que casi nadie fue educado para entender eso. Nos enseñaron a perseguir aprobación desde niños. Buenas notas, reconocimiento, aplausos, aceptación social. Y luego llevamos esa misma programación a las relaciones. Nos convertimos en hombres que negocian constantemente su autenticidad por pequeñas dosis de aceptación emocional. Pero Maquiavelo habría considerado eso una forma elegante de esclavitud. Porque quien depende emocionalmente de la percepción ajena deja de ser dueño de sí mismo. Y aquí aparece la paradoja más dura de todas. Mientras más intentas ser elegido, menos eliges tú. Tu mundo empieza a girar alrededor de cómo te perciben. Pierdes espontaneidad, pierdes calma, pierdes magnetismo. Te conviertes en alguien que monitorea cada gesto buscando señales de aprobación. Y nadie puede sostener una presencia poderosa viviendo en vigilancia constante. La fuerza real nace cuando dejas de actuar para ser aceptado y comienzas a observar quién realmente merece entrar en tu espacio interno. Porque no toda atención vale tu energía, no toda belleza merece acceso a tu mente, no toda conexión aparente tiene profundidad. Pero el hombre ansioso se entrega antes de descubrirlo, idealiza demasiado rápido, construye fantasías antes de conocer realidades, y luego sufre no por amor, sino por apego a una ilusión creada por él mismo. Maquiavelo sabía que la imaginación humana es más peligrosa que la realidad. Las personas rara vez se enamoran de lo que ven, se enamoran de lo que proyectan, y cuando tú te precipitas emocionalmente, permites que tu mente construya castillos sobre humo. Por eso el dominio emocional comienza en la capacidad de observar sin precipitarse, de sentir interés sin perder estructura, de disfrutar la tensión sin necesitar resolverla inmediatamente. La mayoría quiere resultados instantáneos porque no soporta el vacío de la incertidumbre. Pero el hombre que aprende a habitar la incertidumbre desarrolla algo rarísimo en esta época: profundidad, porque deja de reaccionar impulsivamente a cada emoción pasajera. Empieza a elegir desde conciencia y no desde hambre emocional. Y las mujeres lo sienten aunque no puedan explicarlo. Sienten cuando un hombre está intentando impresionarlas. Sienten cuando alguien está desesperado por caer bien, pero también sienten cuando están frente a alguien que no está luchando por validarse, alguien que escucha sin perseguir, que observa sin ansiedad, que habla como si tuviera una vida interior mucho más grande que la conversación misma. Ese tipo de presencia altera completamente la dinámica, porque de pronto ella deja de sentirse perseguida y comienza a sentirse intrigada. Y la intriga siempre genera más conexión que la complacencia. El problema es que sostener esa energía requiere algo que muy pocos desarrollan: autonomía emocional. La capacidad de permanecer completo incluso cuando no eres elegido inmediatamente. La capacidad de soportar silencio sin colapsar, de tolerar distancia sin inventar tragedias en tu cabeza, de permanecer sereno sin convertir cada interacción en una prueba de tu valor personal. Y aquí es donde la mayoría fracasa, porque no quieren conexión, quieren alivio emocional. Usan conversaciones para escapar de su propio vacío interno. Buscan que alguien les confirme que son suficientes. Pero ninguna mujer puede llenar un vacío que tú mismo no eres capaz de mirar. Ninguna atención externa sustituirá la falta de centro interno. Y mientras no entiendas eso, seguirás entrando a cada interacción como un hombre que pide permiso para existir. Pero cuando finalmente aprendes a estar bien contigo mismo, algo cambia radicalmente. Ya no conversas para impresionar, conversas para experimentar. Ya no buscas aprobación desesperadamente, buscas compatibilidad real, ya no fuerzas presencia. La presencia aparece sola porque dejaste de fragmentarte intentando agradar, y en ese instante ocurre algo extraño. Las personas empiezan a percibirte diferente, no porque hayas aprendido técnicas mágicas, sino porque abandonaste la vibración de necesidad que antes contaminaba cada palabra. Maquiavelo lo resumiría de una manera brutalmente simple: el hombre que no teme perder tiene más poder que el hombre que haría cualquier cosa para quedarse. Porque quien no teme perder jamás negocia su dignidad emocional por atención momentánea. Y ese tipo de hombre, aunque hable poco, aunque no intente deslumbrar, termina dejando una marca mucho más profunda que todos aquellos que agotaron su alma intentando ser suficientes para alguien más.
Hay hombres que creen que el problema es no saber qué decir, cuando en realidad el problema es mucho más profundo. Nunca aprendieron a sostenerse a sí mismos sin depender emocionalmente de la reacción de otra persona, y Maquiavelo entendía eso mejor que nadie. El hombre que necesita aprobación constantemente termina perdiendo poder sin darse cuenta, porque mientras más miedo tienes de perder a alguien, más rápido empiezas a traicionarte para conservar su atención. Respondes demasiado rápido, explicas demasiado, toleras cosas que no respetas y poco a poco abandonas tu centro emocional solo para no sentir rechazo. Pero las personas perciben esa necesidad aunque jamás la mencionen. Perciben cuando alguien conversa desde ansiedad y no desde tranquilidad. Y ahí desaparece la tensión, desaparece el misterio, desaparece el peso de tu presencia. Por eso el verdadero liderazgo emocional no consiste en controlar a la otra persona, sino en no perder el control de ti mismo. El hombre fuerte no es el que domina externamente, sino el que puede permanecer sereno incluso cuando no recibe validación inmediata. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de perseguir aprobación, empiezas a observar con claridad. Ya no hablas para impresionar, hablas porque realmente tienes algo que decir. Ya no fuerzas conversaciones, permites que fluyan o desaparezcan. Ya no conviertes cada silencio en una amenaza. Y curiosamente, es ahí cuando tu presencia empieza a sentirse diferente, más pesada, más auténtica, más difícil de ignorar. Maquiavelo sabía que quien no puede soportar la incertidumbre termina esclavo de sus emociones. Por eso la mayoría pierde el control en las relaciones. Se apegan demasiado rápido, idealizan demasiado pronto y convierten a la otra persona en el centro de su estabilidad emocional. Pero ningún vínculo sano puede construirse desde la desesperación, porque el deseo necesita libertad, no presión. Necesita espacio, no persecución constante. Y aquí está la verdad más incómoda. Muchas veces no sufres por la persona, sufres porque usaba su atención para escapar de tu propio vacío interno. Y cuando sientes que puedes perderla, lo que realmente temes perder es esa sensación temporal de sentirte suficiente. Pero nadie puede darte permanentemente un valor que tú mismo no construiste dentro de ti. Por eso el verdadero cambio comienza cuando dejas de buscar desesperadamente ser elegido y empiezas a elegir tú también. Cuando aprendes a disfrutar la conexión sin depender de ella. Cuando puedes sentir interés sin perder dignidad emocional. Y en ese instante ocurre algo extraño. Tus palabras empiezan a tener más fuerza. Tus silencios generan más impacto. Tu energía deja de perseguir y comienza a atraer. Porque el hombre que ya no teme perder es el hombre que finalmente recuperó el control sobre sí mismo.